Buenos días, doctores. Vamos a continuar la clase. Vamos a empezar con la parte de prevención y control de enfermedades transmisibles. Con respecto a las enfermedades transmisibles, la mayoría de ellas son enfermedades de característica aguda. Sin embargo, hay algunas que sí se convierten en enfermedades crónicas. Entonces, vamos a empezar definiendo a qué se llama específicamente una enfermedad transmisible. Hace referencia entonces a aquella que es causada por un agente infeccioso específico o por productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o un animal infectado, o indirectamente por medio del huésped o intermediario de naturaleza vegetal o animal o un vector del medio ambiente inanimado, ¿no? Entonces, una enfermedad transmisible se transmite ya sea de persona a persona, a través de un animal, de la naturaleza. A eso se le va a llamar enfermedad transmisible. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad emergente y una enfermedad reemergente? Una enfermedad emergente es una enfermedad transmisible cuya incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 25 años del siglo XX o que amenaza incrementarse en un futuro cercano. El reemergente es una enfermedad que ya ha sido, que la conocemos, que ya la hemos controlado, pero, pero está volviendo a aparecer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la difteria, ¿no? Ya es una enfermedad que la conocemos, que ha sido controlada, ha tenido casi no existe. Sin embargo, hace un año, hace 2 años, hubo una alerta sanitaria de difteria, ¿no? Lo mismo que tenemos ahorita con el sarampión, una enfermedad conocida, que ya se ha controlado, pero está reemergiendo. A eso se le conoce como enfermedad reemergente. Acá tenemos distintas enfermedades que son generadas por agentes eh, ya sea bacterianos, principalmente bacterianos, que generan enfermedades transmisibles, ¿no? Tenemos ahí los virus, los parásitos, las bacterias que van a generar un sinnúmero de enfermedades que con el tiempo, en el avance de la tecnología y de la ciencia, la humanidad lo ha venido controlando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la fiebre hemorrágica del ébola, una enfermedad que ha sido controlada. También tenemos, por ejemplo, la viruela, que también ha sido controlada o erradicada, ¿no? En el caso de la viruela, erradicada. Y así una múltiples enfermedades transmisibles que se manejan o han sido ya erradicadas. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a contribuir a la emergencia y la reemergencia de las enfermedades transmisibles? O sea, ¿qué hace que una enfermedad transmisible vuelva a aparecer o qué hace que una enfermedad transmisible aumente? Con respecto a los factores sociales, vamos a tener el empobrecimiento económico, ¿no? Si un país se encuentra en una crisis económica, aumenta la inflación, la población no le alcanza para cubrir sus gastos básicos, ¿qué va a pasar? Van a aparecer las enfermedades, ¿no? Conflictos civiles y armados, crecimiento poblacional, la migración, el deterioro urbano. O sea, las condiciones, los factores sociales son factores que pueden contribuir a la aparición de estas enfermedades. Atención de salud. Los nuevos dispositivos médicos, trasplante de órganos y tejidos, drogas inmunosupresoras, uso masivo de antibióticos, ¿no? Actualmente nos encontramos pues en un limbo de que se usa indiscriminadamente los antibióticos, que las bacterias están generando una resistencia y hoy se está convirtiendo en un reto, ¿no? Y sabemos que encontrar un nuevo antibiótico es bastante complicado en el avance de la ciencia. Entonces, esa situación está generando que los microorganismos, las bacterias, estén generando resistencia y las enfermedades transmisibles pueden aumentar. La producción de alimentos. La producción de alimentos es otro factor que contribuye. La globalización de productos alimenticios, los cambios en su preparación, el procesamiento y empaque de estos, ¿no?
Y mire, si esto de acá, en realidad, el producción está muy relacionado con el tema económico. Si hay un detrimento del tema económico, los cambios de preparación, la calidad de los productos, etcétera, van a cambiar, poniendo en riesgo la cadena de seguridad en la producción de los alimentos. La propia conducta humana, en cambio, por ejemplo, los comportamientos sexuales, el uso de droga, viajes, la dieta, actividades al aire libre, el uso de guardería. Las actividades de conducta humana relacionadas con el entorno que se desenvuelve pueden incrementar o aparecer enfermedades nuevas o aparecer o el aumento de las enfermedades ya existentes. Cambios ambientales. La deforestación, cambios de ecosistemas del agua, inundaciones, sequías, desastres naturales, hambruna, calentamiento global. ¿Qué pasa con un proceso de deforestación? Se rompe con el ecosistema existente. Al romperse con el ecosistema existente pueden aparecer enfermedades nuevas o enfermedades que ya la tenemos controladas, ¿no? Producto de esos cambios y factores físicos que en estas coexisten, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la quema de un bosque, lo que se está desapareciendo es cierto, los árboles, pero en realidad se está desapareciendo todo un ecosistema que ahí se mantenía en equilibrio. Al hacerse esto, lo que va a aparecer es enfermedades oportunistas o se van a desarrollar enfermedades que en algún momento las teníamos controladas. Y ni qué decir con el cambio de ecosistemas de agua. Infraestructura de salud pública. Restricción o reducción de los programas preventivos, inadecuada vigilancia de las enfermedades transmisibles, escasez de personal entrenado en epidemiólogos, laboratoristas, especialistas en control de vectores, ¿no? Si no tenemos eh, el área especializada o el área encargada de poder contener, como dice, si hemos fallado en todo lo demás, al menos algo que pueda contener esto, también va a acrecentar, ¿no? O si sobrepasa la necesidad de la población. El ejemplo que tenemos, bueno, acá en el Perú, el tema de la pandemia, por ejemplo, ya no hace mucho el tema, por ejemplo, de una enfermedad transmisible, que en este caso estamos hablando del dengue, es transmitida por un vector, el Aedes aegyptus. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da? En el caso de la Aedes, factores económicos. En zonas empobrecidas, donde no hay acceso a agua y desagüe, se ven obligadas ¿a qué? A almacenar agua. Eso genera focos donde se acumula el mosquito y el desarrollo de esto. En la atención de salud, lamentablemente, al no acceder a existir barreras de atención, ¿qué pasa? Se automedican. Ay, no sé si han escuchado, dicen no automedicarse, pero cuando voy al establecimiento está colapsado y no me atienden. ¿Ya? Entonces, productos de alimentos. ¿Qué pasa, no? En los sembríos, sobre todo que en esta zona de la costa, en las zonas agrícolas, ¿qué se da? Se rompe la cadena, nuevamente para que se tenga que los regadíos, se colocan las aguas se empozan y también se convierten en criaderos. La propia conducta humana, ¿no? Al no haber una política de prevención, ¿qué es lo que pasa? Errores del comportamiento humano que hacen que todo esto demás se siga aumentando. Lo mismo los cambios ambientales y aquí la infraestructura de salud pública, ¿cómo responder ante eso, no? Programas preventivos, ¿para qué? Para cambiar la conducta humana. La vigilancia para ver cómo está aumentando, dónde está aumentando, en qué tiempo aumenta, ¿no? Para tener preparado la atención de salud. Adaptación y el cambio de los microbianos, ¿no? Ante esta situación, no es que ellos también no se adapten, no cambien, ellos también cambian. No cambia en la virulencia, en la producción de toxinas, el desarrollo de resistencia a drogas, microbios, como factores de enfermedades crónicas. Entonces vemos que son varios aspectos que van a llevar a que las enfermedades transmisibles existan, se desarrollen y se transmitan. Vamos a ver
algunos puntos, algunas definiciones de las enfermedades transmisibles, porque recuerden, en el caso del dengue les había dicho que el transmisor va a ser un mosquito, ¿no es cierto? Acá, ¿a qué se refiere con reservorio? Reservorio de agentes infecciosos. Es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose donde pueda ser transmitido a un huésped susceptible, ¿no? O sea, es el lugar donde normalmente habita el agente infeccioso. Normalmente habita el agente infeccioso algunas enfermedades en un artrópodo. La COVID-19 estaba en en un murciélago, ¿no? Zoonosis es una infección de enfermedades infecciosas transmisibles en condiciones naturales, ocurre entre los animales vertebrados y el hombre. El portador es un individuo infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas o signos clínicos de esta y constituye una fuente potencial de infección para el ser humano. En la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transmisión durante el periodo de incubación, principalmente el periodo inmediato, antes de presentar los síntomas y signos que permiten hacer el diagnóstico. Y eso hemos visto que hace pues que las personas sigan contagiando de la enfermedad, ¿no? No tan solo eso pasaba con el COVID, sino que del COVID tenía un espacio un poco más largo de lo normal que hacía que contagie a más personas. El periodo de transmitibilidad o infeccioso es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado al ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive artrópodos. ¿Cómo puede suceder esto? Vemos, por ejemplo, si el paciente tiene el dengue y el mosquito no lo tiene, ¿qué pasa? Al chupar la sangre de ese paciente infectado va a contaminar al artrópodo. El artrópodo, ¿qué va a hacer? Va a picar a otra persona y va a hacer la transmisión de la enfermedad. Modos de transmisión, tenemos transmisión directa y transmisión indirecta. La transmisión directa hace referencia que el agente infeccioso, la puerta de entrada que puede llevar a cabo la infección se denomina también de persona a persona. O sea, nos contagiamos entre persona y persona, esa es la transmisión directa. No necesita de otro agente, ya sea animal, ya sea artrópodo, para llevar a cabo esta transmisión. La transmisión indirecta es por la más conocida por intermedio de un vector, por ejemplo, ¿no? Pero puede utilizar otros vehículos, objetos contaminados, pañuelos, instrumentos quirúrgicos, ¿no? Ejemplo, si ustedes se pinchan con una aguja contaminada con VIH, se van a contaminar del VIH. De la misma manera, con un instrumento contaminado con hepatitis B, se van a contaminar con hepatitis B. Entonces, tenemos entonces en la indirecta, vehículos de transmisión o famites o intermedio de un vector. En el caso del VIH podemos tener transmisión directa de persona a persona y también transmisión indirecta si esta se da por material contaminado. Puede ser, en el caso, por ejemplo, directa puede ser de distintas formas. En el caso de la COVID, a través del estornudo, vía respiratoria. En el caso del VIH, a través de secreciones, sangre, semen, se puede transmitir, ¿no? Transfusiones sanguíneas en la transmisión directa. En la transmisión indirecta, en el caso del VIH, podemos tener a través de las agujas. En el caso del dengue no hay transmisión directa. En el caso del dengue es transmisión indirecta. Sería muy raro la transmisión directa en el caso que sea transmisión sanguínea. En ese caso, pero se supone que se debe hacer los análisis previos para que no suceda esto, ¿no es cierto? El único caso. Sin embargo, hay alguna enfermedad, ahora que me lo menciona, puede ser en la chikungunya, que sí puede haber transmisión directa de madre a hijo. ¿Qué pasa? Que lo puede transmitir a través del canal sanguíneo.
¿ok? Ah, ya, no, no. Ya, ¿quedó claro entonces, doctores? Algunas eh, enfermedades, el VIH sí es claro que está en la sangre, que se puede directa e indirecta, y ¿qué pasó? Si los factores de contaminación que hemos visto en la tabla son distintos, entonces también las formas de prevenir van a ir atacando esos distintos aspectos. Pero la más conocida que tenemos son las vacunaciones, ¿no? Existe ya muchas enfermedades que los vamos controlando por medio de la vacunación y que están en busca de su eliminación, ¿no? Por ejemplo, existen enfermedades que están bastante controladas como la poliomielitis, el tétano neonatal, que ya están siendo controladas, ¿no? Ahora, las enfermedades infecciosas desatendidas y zoonosis. ¿Quiénes están aquí? Enfermedad de Chagas, la lepra, parásitos intestinales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí el enfoque es atender al dónde está el reservorio, el papel que debe cumplir las zonas eh, donde están contaminadas. Por ejemplo, el año pasado hubo reportes de rabia en humanos. ¿Dónde fue el agente del reservorio? Las mascotas o en algunos casos incluso los animales vacunos. ¿Qué es lo que tiene que actuar ahí? La zona que se encarga del manejo de los animales, los veterinarios, para poner las vacunas en ellos, para la prevención, porque hay vacunas contra la rabia para ellos. Entonces, vacunamos el control animal, se hace el control animal, entonces se va a evitar la aparición de estas enfermedades. Las enfermedades transmitidas por vectores, actualmente existen dos formas. En una es la fuente que los produce, eliminación de todo lo que viene a ser eh, la acumulación de residuos de agua que pueden generar que éstas se desarrollen. Y en realidad para eso se necesita un manejo de lo que viene a ser servicios básicos que tiene la población, ¿no? Ahí está uno de los factores más grandes que tiene, eso es en el campo de los factores económicos y sociales. Luego que ha habido en los últimos tiempos un desarrollo de una vacuna que algunos países ya lo están aplicando, en el caso del dengue, que todavía no se está haciendo masiva, está en su fase de que están evaluando, está en su cuarta fase de investigación. ¿Ok? Infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales. En el caso de transmisión sexual, eh, como el VIH, lo que se tiene más es de tipo preventivo, ¿no? El uso eh, de información en el caso de cómo se transmite, cómo se puede prevenir. Igual que la sífilis y otras ITS. La transmisión materno-infantil de enfermedades, principalmente en el caso de infección por VIH, uno es detectar de manera temprana que la madre esté contaminada con esta enfermedad y evitar a través ya sea de medicamentos o el tipo de parto que ella puede tener, ¿no? En el caso del VIH, evitar el parto natural, ¿no? Se hacen las cesáreas. Y otras enfermedades y problemas prioritarios como el cáncer cérvico-uterino, si se dan cuenta acá, el cáncer cérvico-uterino es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad transmisible. ¿Por qué? Porque es causada por el virus del papiloma humano. ¿Qué se está haciendo actualmente con eso? Se está aplicando las vacunas del VPH. Áreas de trabajo que nos dice la OPS para mantener eh, las enfermedades transmisibles al límite. En el VIH, tuberculosis y hepatitis como una de las principales luchas en la parte de la transmisión, ¿no? ¿A través de qué? Uno, información a la población, accesibilidad a los servicios y en el caso de la TBC, mejoras de condiciones sociales. La tuberculosis se ubica en los países pobres y países en desarrollo.
Importante aquí, como decía uno de los factores, el cambio de las condiciones y factores sociales y económicos que pueden contribuir enormemente a la reducción de estos, ¿no? La lucha contra la resistencia a los antimicrobianos es una necesidad porque vemos que pues, el uso indiscriminado debido a distintos factores, principalmente a una desatención oportuna, hace que la población le lleve a consumir estos medicamentos y generándose un problema de salud pública. El papel que cumple los veterinarios o los especialistas en esta área para prevenir la aparición de enfermedades en los animales y estas puedan contagiar a las personas, ¿no? Acá tenemos enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Acá está pues el dengue, la zika, la chikungunya. Y acá buscar programas de investigación para ayudar a limitar o ayudar a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Líneas de acción en general que nos va a plantear la OPS. En realidad estas líneas responden al cuadro inicial que hemos visto, ¿no? Que es fortalecimiento, integración de los sistemas de salud y prestación de servicios, fortalecimiento de sistemas de vigilancia e información sanitaria, abordar los determinantes ambientales y sociales de la salud, fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas, ¿no? Es importante, como dice, sacarle al paciente del medio que lo enferma. Si simplemente le damos un medicamento y le devolvemos al medio que lo enferma, pues nada va a cambiar. Es como que llegue el paciente, tiene 5 caries, agarramos, les curamos y no le decimos nada. ¿Qué va a pasar? Le estamos devolviendo a la misma circunstancia que está. Esa resinas o esa amalgama o ese ionómero que lo han puesto, esa incrustación que le han puesto, va a fracasar. Lo mismo, ¿no? Es importante sacarle del medio que lo enferma. Vamos a ver el otro punto, que es salud sexual y reproductiva. Es un punto bastante amplio en realidad, pero con respecto a que corresponde como profesionales de la salud conocer aspectos generales, ¿no? ¿Qué es la salud sexual? ¿Cómo lo define la OMS? Entendiendo la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad, la cual no es ausencia de enfermedad, ni disfunción o incapacidad. Por lo tanto, la salud sexual requiere un enfoque positivo, respetuoso, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coacción, discriminación y violencia, para que la salud sexual se logre y se mantenga. Los derechos sexuales de toda persona deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud, ¿no? Salud y derechos reproductivos, esto está ligado con los derechos fundamentales que tiene toda persona, entre ellos, en el caso de salud reproductiva, las personas deben tener acceso a todo lo que viene a ser el tema de planificación familiar. Ellos tienen el derecho de decidir cuándo quieren tener y para ello toda la información necesaria, ¿no? Tener una familia, ¿no? Tener sus hijos. Para ello tienen que tener los métodos anticonceptivos modernos, seguros, confiables y preferidos que refuerzan varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la libertad, la libertad de opinión y expresión y el derecho al trabajo y a la educación, además de reportar importantes beneficios para la salud y de otros tipos. El uso de anticonceptivos modernos tiene la capacidad de proteger la salud de las personas con capacidad de gestar, de los riesgos relacionados con el embarazo no intencional, sobre todo en los adolescentes o personas con enfermedades crónicas. Hemos mencionado que los derechos sexuales y reproductivos es parte de los derechos fundamentales que tiene toda persona, como el derecho de decidir de tener o no tener hijos. Para ello, las personas deben ejercer estos derechos en forma responsable, respetando la integridad física, mental y social de las personas y asumir responsabilidad por las consecuencias de sus conductas sexuales y reproductivas, ¿no? Y en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, uno está en el derecho de decidir de tener o no tener hijos y también en el cuidado de su salud,
porque existen, como ustedes saben, enfermedades transmitibles de ITS. Existen distintos tratados o convenciones que a lo largo de la sociedad y organismos mundiales se han venido dando y respaldando a lo que viene a ser los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, de muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Tenemos también la primera conferencia sobre derechos humanos celebrada en Teherán. Y como les mencioné, los derechos sexuales y reproductivos está relacionado con los derechos humanos y fundamentales. ¿Qué derecho se habla acá? El derecho a la vida, derecho a integridad física, psíquica, a la igualdad y a la no discriminación, a la privacidad, al derecho a la libre información y educación, brindar toda la información necesaria, ¿no? En todas las etapas de la vida a los pacientes. En este caso, cómo prevenirla, cuáles son los riesgos, ¿no? de, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual. El derecho a decidir si contraer o no matrimonio y fundar una familia, el derecho a decidir o no, a tener o no tener hijos, el derecho a atención y protección de salud, los beneficios del progreso científico, el derecho a la vida libre de violencia, la igualdad y equidad. Acá mucho se habla en tema de los derechos sexuales a la lucha contra la violencia de género. Para que las personas en general puedan lograr una salud y bienestar va a depender principalmente de estos aspectos. Acceso a información integral de buena calidad sobre sexo y sexualidad. Porque lo que encontramos, sobre todo, por ejemplo, los pacientes en riesgo van a ser los adolescentes. ¿Qué pasa? Van a encontrar información no la mejor, no la más acertada a través de las redes. ¿Qué es lo que se necesita? Brindar la información lo más adecuada del proceso de su desarrollo de su sexualidad. Y dentro de ello, incluso algunos de ustedes, dentro de este proceso, lo que se trata es que todo el profesional, todo el equipo de salud, cuando hace la visita domiciliaria, deben tratar de estos temas si encuentran sobre todo un adolescente en la familia. Conocimiento de los riesgos que pueden correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección. Y acá también la importancia de la vacuna del VPH en los niños y niñas, ¿no? Para prevenir cáncer de cuello uterino, así como la importancia del uso de preservativos y la importancia de retrasar el inicio de la actividad sexual. Posibilidad de acceder a la atención de salud sexual, ¿no? Que no se convierta, y acá incluso en el Perú ha salido una norma técnica que señala, que señala la no violencia del personal de salud con respecto a la atención de los pacientes. O sea, lo que pasa es que han sacado esa norma debido a que ha habido muchas denuncias de parte de la población del hecho de violencia con respecto a las pacientes por parte del profesional de salud. Entonces, para ello ha salido esta norma que especifica en qué casos o dónde ha existido mayor vulnerabilidad, pacientes que han sufrido violación sexual, pacientes que señalan, ahorita la vacuna del VPH se está a partir de los 11 años. A partir de 11 está, 10 a 11 años está. Perdón, con respecto a la posibilidad de acceder entonces a la salud sexual, lo que se busca es que el profesional y todo el equipo de salud pueda lograr identificar características que puedan generar vulneración o puedan observar comportamientos, principalmente en niños que no son propios de su edad. Por ejemplo, le llega a la consulta a una niña de 3 años que normalmente ustedes lo atendían y le ven un cambio de comportamiento brusco. Lo que ustedes tienen que hacer es ver qué ha pasado, ¿no? Ustedes no son los responsables no es nuestra área en específico, pero ustedes son parte del personal que debe contribuir para la identificación, si esa es una de las causas, y para el manejo y el tratamiento correcto del paciente. La residencia y un entorno que afirme y promueva la salud sexual, ¿no? Y para eso eh, se tiene que informar, ¿no? Cuáles son los riesgos, se tiene que conocer y no debe ser vista como un tabú.
Los problemas relacionados con la salud sexual son amplios y abarcan orientación sexual, identidad de género, expresión sexual, las relaciones, el placer, incluyen las consecuencias negativas de esto, ¿no? En realidad, como se darán cuenta, es un tema de las conductas, así como las conductas alimenticias, las conductas sexuales, va a depender de la cultura, de la educación, de la sociedad donde se desenvuelve. Nosotros, como parte del equipo de salud, tenemos una acción puntual con respecto a cómo contribuir básicamente en la información que se les pueda dar a los jóvenes o a los pacientes que acudan, ¿no? Y guiarles para la atención específica, ya sea en obstetricia o con el especialista en ginecología, por ejemplo. Consecuencias negativas, la que más se busca evitar entre ellas, pues es las infecciones del virus, el VIH, infecciones de transmisión sexual del aparato reproductor, así como consecuencias adversas, por ejemplo, cáncer e infertilidad. Dentro de ellos también buscar reducir los embarazos no deseados y los abortos, sobre todo los abortos que no son asistidos. Acá mencionarlos en otros países, incluso la OMS reconoce que el aborto como un derecho que debe ser asistido y la parte del derecho de las mujeres de decidir o no tener hijos. En nuestro país todavía esto no está normado, solamente está en la parte terapéutica, solamente de manera terapéutica puede darse, más no en otras situaciones, no está normado en otros países y la OMS sí lo señala, sobre todo en los pacientes que han sufrido violencia. Disfunción sexual, violencia sexual, prácticas nocivas y bueno, dentro de la política del Estado también es buscar prevenir la violencia sexual, ¿no? Ahora, lo cierto es que las últimas normas que han sacado no están ayudando mucho a este punto, ¿no? Lo que es violencia sexual, porque para ello primero hay que contribuir a la información de los pacientes, ¿no? Que se informe qué es lo que es el producto de su desarrollo, un proceso propio del ser humano. Bien, vamos a pasar ahora a otro punto, que es la Directiva Sanitaria 154 MINSA. Esta directiva es la que actualmente se está implementando en todos los establecimientos, principalmente del MINSA a nivel nacional. También otros establecimientos, sí. Ya esta es salud, porque esta norma va a abarcar a todos los establecimientos públicos, privados y mixtos, pero principalmente quien le va a implementar es el MINSA. Ya. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Contribuir a la mejora de la calidad de vida y estado de salud de las personas ¿de qué? Con discapacidad mediante la atención estomatológica eficiente, oportuna y de calidad, ¿no? Ya los pacientes de discapacidad de por sí, por su misma condición, lamentablemente en el Perú ya tienen una barrera de atención. Entonces, esta norma lo que busca es romper esa barrera de atención. En esta norma está lo que es un agente comunitario en salud. El agente comunitario, como los mencioné, es una persona voluntaria que es elegida por la población, nos va a servir de nexo con el personal de salud para coordinar acerca de las atenciones de promoción, prevención que se va a realizar en la comunidad. Adicional, este agente comunitario va a jugar un papel importante para hacer un soporte y de confianza para que el personal pueda ingresar principalmente a comunidades alejadas donde tienen cierta desconfianza con el profesional. Barreras sociales. Las barreras sociales son todas aquellas condiciones externas que rodean a la persona, ya puede estas estar ausentes o presentes que van a limitar el funcionamiento. Entre ellas incluyen aspectos tales como ambiente físico, que sea inaccesible, por ejemplo, desde una rampa en un establecimiento de salud a aquellos pacientes que no pueden caminar, la falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población respecto a la discapacidad, también los servicios, sistemas y políticas que bien no existen o dificultan la participación de las personas con una condición de salud en todas las áreas de vida. El CONADIS
Es una organización, es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. En general, toda persona con discapacidad está inscrita en el CONADIS, ¿ya? Y esta está adscrita al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. La discapacidad se da producto o es resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales. Esta discapacidad puede ser física, puede ser intelectual o mentales, de la persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en que la persona vive. En la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, denotando un aspectos negativos de la interacción entre un individuo y los factores contextuales individuales. Va a ser esta directiva sanitaria, me va a señalar la clasificación de discapacidad en 3 estadios: leve, moderada y severa. Perdón. Leve, moderada y severa. Leve, cuando la persona con una condición de salud específica realiza y mantiene la actividad con dificultad, pero sin ayuda. Discapacidad moderada, cuando la persona con una condición de salud específica realiza y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayudas y que requiere además de la asistencia momentánea de otra persona. Ya la severa sí va a requerir el apoyo completo de cuidados de una tercera persona. El equipo de rehabilitación basada en comunidad. El equipo va a estar formado por el personal de salud multidisciplinario del primer nivel de atención y de ellos deben estar capacitados en la intervención de la rehabilitación basada en comunidad. ¿Qué es lo que está diciendo acá en esta directiva sanitaria? Está diciendo que muchos, por ejemplo, de los pacientes con discapacidad le hace difícil incluso asistir al establecimiento de salud. Entonces, ¿qué cosa va a hacer el personal? Va a ir a las visitas domiciliarias y va a buscar ahí hacerle las primeras intervenciones. Y en función de la condición de salud, darle atención en la medida de lo posible, ya sea en su domicilio y si lo pueden trasladar al consultorio. A eso de realizar la atención fuera del establecimiento se le va a llamar oferta móvil. ¿Ya? Oferta móvil es servicio de salud bucal que se brinda con los recursos necesarios que se trasladan al encuentro de la demanda. O sea, fuera, ya sea que me voy a ir de manera individual en una visita domiciliaria o ya sea que me voy a ir con todo un equipo de atención en una población o en una comunidad que lo requiera. Pacientes con necesidades especiales. Aquellos pacientes cuyas situaciones médicas, físicas, psicológicas, cognitivas o sociales hacen que sea necesario considerar una amplia gama de opciones de evaluación y atención para proporcionar tratamiento bucal. ¿Quiénes están acá? Personas con deterioro cognitivo, problemas médicos complejos, limitaciones físicas significativas y también están ancianos vulnerables. ¿Ya? Persona con discapacidad es aquella que tiene una y más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno puede verse impedida en el ejercicio de su derecho y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Criterios de referencia en los pacientes con discapacidad. Aquellos pacientes colaboradores o no colaboradores a quienes la visita domiciliaria por el equipo de rehabilitación básica se le determina la necesidad de tratamiento recuperativo que puede ser realizado
que no puede ser realizado en actividades de oferta móvil. Como les vuelvo a indicar, la estructura de esta directiva está hecha, uno, por esos pacientes con discapacidad ya tienen una barrera de atención. ¿Qué va a hacer? El equipo de rehabilitación basada en comunidad va a ir con la oferta móvil en su visita domiciliaria y va a hacer la evaluación. Si ustedes se encuentran ahí, por ejemplo, una extracción que tienen que hacer ese paciente, no lo van a hacer así, ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a referir al establecimiento. En este caso, la referencia va a ser de su domicilio a un establecimiento, ¿ok? Aquellas pacientes no colaboradores para la atención domiciliaria por el equipo, ¿no? Aquellos pacientes que presenten compromiso sistémico, que implique un riesgo durante la atención estomatológica en consulta externa. Bueno, eso ya hemos mencionado, es un paciente que no está estable, no lo atendemos. Si es una atención que requiere de atención inmediata, ¿qué hacemos? Lo referimos. Paciente con discapacidad no colaboradores que necesiten de tratamiento bajo sedación consciente o profunda en consulta externa o sala de operaciones bajo anestesia general, ¿no? Hay pacientes dada su condición, generalmente los pacientes con deterioro mental o limitación o discapacidad mental tienen poca colaboración, entonces van a necesitar sedación consciente y se tiene que referir, ¿no? Pacientes con discapacidad que por sus necesidades de tratamiento requieren la interacción multi-interdisciplinaria con el cual no se cuenta en el establecimiento de origen. Aquí está, qué actividades está establecida por cada tipo de establecimiento. La estructura sanitaria de nuestro país tiene 3 niveles. Primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel. En el primer nivel de atención, ¿quiénes están? Las postas, los centros de salud. En el segundo nivel están los hospitales. En el tercer nivel, los hospitales e institutos. En el primer nivel, ¿qué es lo que hacen o qué hace el personal? Primero va a identificar a la persona con discapacidad según el curso de vida, incluyendo la familia o cuidador principal. Es decir, la tarea aquí es que el personal del primer nivel de atención va a ir a las visitas domiciliarias y los va a identificar. Lo que pasa es que suele pasar en su gran porcentaje que los pacientes con discapacidad no acuden al establecimiento. Por eso es que dice identificar. ¿Qué más? Realizar la evaluación inicial, valorar los factores de riesgo según la ficha familiar. ¿Qué más? Completar la ficha odontológica o la que haga sus veces. Completar el consentimiento informado. Es muy importante el equipo de rehabilitación basada en comunidad. Doctor, acá está. Acá les he dejado por si se les olvida. Acá está. Aquí está. Equipo de rehabilitación basada en comunidad. Si no está la E, rehabilitación basada en comunidad, ¿ya? Rehabilitación basada en comunidad. Acá, importante, completar el consentimiento informado. Y dadas las características que se ha visto en su último examen, tengan cuidado con esa parte entre comillas administrativa, completar el consentimiento informado antes de cualquier procedimiento que sea de estos pacientes. Debe estar firmada por el cuidador o con la persona a cargo. Orientar, instruir y recomendar las medidas a adoptar en la prevención, mantenimiento y mejora en la salud bucal. Establecer el plan de tratamiento según necesidad. La finalidad, participación del cirujano dentista en los cuidados estomatológicos integrales de la persona, familia y comunidad y establecer el plan de tratamiento. El primer nivel es el que hace el primer contacto con la persona con discapacidad, es la que va a ir en busca de la persona con discapacidad, es lo que se está implementando actualmente. Segundo nivel, realizar tratamientos estomatológicos en coordinación con el primer nivel de atención de acuerdo a la capacidad resolutiva del segundo nivel. Finalidad,
Brindar tratamiento estomatológico integral multidisciplinario al paciente con discapacidad. Nivel 3, objetivos. Realizar tratamiento estomatológico integral multi-interdisciplinario en consulta externa o sala de operaciones. Finalidad, brindar tratamiento estomatológico integral y multidisciplinario en consulta externa o sala de operaciones de pacientes con discapacidad. En el nivel 1 tenemos a nivel extramural, o sea, fuera del establecimiento. Todas las actividades fuera de nuestro establecimiento se le va a llamar atención extramural. Identificar los factores de riesgo estomatológico que presenta el paciente, evaluación oral completa, el índice de placa de O'Leary, aplicación del paquete odontológico por curso de vida, técnica de restauración atraumática, aplicación de flúor dinamito de plata, plan de controles y mantenimiento para la continuidad de atención domiciliaria. Intramuro en paciente colaborador, o sea, dentro del establecimiento, igual se hace la evaluación de posibilidad de atención, se realizarán las actividades de intervención de extramuro, más destartaje, profilaxis, restauraciones, y luego se deriva al consultorio de nutrición para evaluación. En el nivel 2, evaluar las posibilidades de atención de acuerdo a la capacidad resolutiva y cartera de servicio de la RIS. RIS es Redes Integradas de Salud. Identificar factores de riesgo estomatológico, tratamiento periodontal, operatorio dental, o sea, más atenciones especializadas, porque el segundo nivel tiene más profesional especializado. Exodoncia simple, plan de mantenimiento en salud oral. Nivel 3, paciente colaborador o no colaborador. Fíjense. 1 y 2, paciente colaborador. 3, no colaborador y colaborador. Realizar procedimientos estomatológicos según capacidad resolutiva y nivel de complejidad, referido a los niveles previos para la consulta externa y o sala de operaciones. El cirujano dentista articulará acciones de tratamiento inter y multidisciplinario. Generalmente los pacientes con discapacidad suelen tener también un problema sistémico de fondo. En primer nivel, ya sabemos, paciente no colaborador, no se atiende, se refiere. En el nivel 2, deriva el consultorio de nutrición para evaluación y el paciente no colaborador también se refiere. El tercer nivel de atención es el que atiende a los pacientes no colaboradores. Plan de mantenimiento de salud bucal, culminación del tratamiento estomatológico. Culminado el tratamiento estomatológico, se contrarrefiere al paciente a su lugar de origen para el seguimiento. Obviamente el cirujano dentista que revisa la contrarreferencia debe seguir las indicaciones y el cirujano dentista que hace la contrarreferencia debe especificar los cuidados que debe seguir este paciente. El diagrama de flujo de los pacientes con discapacidad. Básicamente es el resumen que hemos dicho. Atención domiciliaria del equipo de rehabilitación basada en comunidad. Luego se establece el plan de trabajo del odontólogo. En algunos casos, si tenemos capacidad resolutiva, se va a ejecutar el plan de trabajo. Si no, se va a referir. Se refiere al paciente. Si el paciente se evalúa y se establece el plan de trabajo, luego se realiza el mantenimiento y conducta. Si no se atiende, se refiere al tercer nivel de atención. Se evalúa y establece el plan de trabajo, mantenimiento y controles. Una vez que se hayan dado los mantenimientos y controles, se regresa al establecimiento de origen. Inactivación de lesiones de caries en pacientes con discapacidad basada en odontología mínimamente invasiva. La atención ambulatoria de los pacientes con discapacidad según el tipo de gravedad, en donde el tratamiento mínimamente invasivo es de primera elección por cuanto es más eficiente
costo eficaz y provoca menos molestias que otros métodos. Aplicación de sellantes en fosas y fisuras en molares puede reducir el desarrollo y la progresión de nuevas lesiones de caries en esmalte y dentina. El uso de sellante en base a ionómeros de vidrio es de fácil destreza técnica, tiene un mejor control de humedad y suele ser apropiado a su aplicación en entornos comunitarios, ¿no? En estos pacientitos, dada la condición, muy difícil poner ionómero resinoso, por eso se recomienda el ionómero de vidrio. Tiene mejor, es más fácil aplicar en un contexto de no hay un mejor control de la saliva. Aplicación del flúor barniz de manera periódica, según el criterio profesional, puede prevenir el desarrollo de nueva caries y ayudar a remineralizar lesiones tempranas de esmalte. Las lesiones de caries cavitadas se pueden estabilizar con proyección a conservar la pieza dentaria, prevenir complicaciones negativas en salud, tales como el dolor y la infección. La aplicación de sellantes en fosas y fisuras en molares puede reducir el desarrollo y progresión de nuevas lesiones de caries. El uso de sellantes ionoméricos, ya le he mencionado. Es importante mantener las lesiones cariosas limpias mediante cepillado diario, con pasta florada y con ayuda de los familiares y cuidadores. En su gran porcentaje, los pacientes con discapacidad van a tener que ser o son asistidos por familiares y cuidadores. Para restaurar las piezas dentarias es preferible utilizar la técnica mínimamente invasiva, por ejemplo, la técnica TRA, con materiales adhesivos tales como cemento de ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque no tenemos las mejores condiciones de trabajo en estos pacientes. La aplicación del fluordinamito de plata es necesario hacer firmar un consentimiento informado, haciendo mención el efecto de cambio de coloración posterior, ¿no? Se coloca en estos pacientes, muy difícil realizar a veces una restauración, entonces a esas condiciones se le aplica el fluordinamito de plata. Pero antes de aplicar el fluordinamito de plata, ustedes tienen que informar al paciente porque lamentablemente pensamos que todo lo que está negro está mal. Entonces, indicarle al paciente que su diente va a cambiar de color. Clasificación de la discapacidad según la etiología. Puede ser física, psíquica, sensorial, cognitiva. Profilaxis antibiótica. ¿En qué casos vamos a dar profilaxis antibiótica? Cuando existe manipulación del tejido gingival, manipulación del periapical de los dientes o perforación de la mucosa bucal. ¿En qué pacientes? Pacientes con afección cardíaca valvular que tengan uno de los siguientes casos. Válvulas cardíacas protégicas. Un paciente con una prótesis valvular, le voy a dar profilaxis antibiótica. ¿Sí? ¿Qué cosa hago? Manejo gingival, manejo de periapical de los dientes, perforación de la mucosa. O sea, si hago un destartaje, voy a manipular el tejido gingival. Tengo que darle una profilaxis antibiótica. Dentro de ello está incluyendo homoinjertos, prótesis implantadas por transcatéter. ¿Qué más? Material protésico que se ha usado en la reparación de válvulas cardíacas, como anillos, cuerdas, pinzas, anuloplastía. Historia acá, básico. Historia previa de endocarditis infecciosa. Si el paciente ya tuvo una endocarditis infecciosa, tener mucho cuidado si vamos a hacer manipulación, manejo invasivo del paciente. Cardiopatía congénita cianótica, no corregida o corregida, con derivaciones residuales o regurgitación valvular en un lugar o conjunto al lugar de un parche protésico o dispositivo protésico. Trasplante cardíaco, también, ¿no? Si tiene alguna condición valvular, han visto prótesis, endocarditis bacteriana, trasplante, y van a hacer manipulación de tejido, necesariamente va a necesitar su profilaxis antibiótica. Criterios para indicar tratamiento estomatológico para sedación consciente.
Lo básico que no coopera. No hay colaboración del paciente. Cuando presenta odontofobia, ansiedad incontrolable, reflejo nauseoso aumentado, retraso psicomotor leve de cualquier tipo, niños con condiciones psiquiátricas neurológicas, pacientes con enfermedad cardiovascular o con hipertensión arterial o enfermedad coronaria, en quienes es ideal tener monitoración continua de su función cardiovascular. Procedimientos odontológicos que resulten dolorosos, procedimientos complejos o de larga duración. Pacientes con problemas osteomusculares que no les permite permanecer sentados en la silla por largos periodos de tiempo. Contraindicaciones del uso del óxido nitroso. Un neumotórax, un neuroperitoneo, la obstrucción intestinal, quistes pulmonales. Si estos pacientes presentan estas condiciones, acá, ¿qué tipo de sedación consciente? Pueden utilizar cualquier tipo de sedación consciente. Puede ser con óxido nitroso, puede ser con uso del midazolam para hacer sedación consciente. Lo que no pueden usar el uso de dióxido de nitroso son en estos casos. Pero ¿quién está autorizado a hacerlo? El odontopediatra o el que esté capacitado, que tenga una certificación para hacerlo, ¿ya? Porque tiene que estar monitoreado. Estamos hablando de sedación consciente. Vamos a revisar ahora algunas consideraciones o tipos de discapacidad que lo han establecido en esta directiva. El uso de midazolam igual tienen que hacer una evaluación del paciente. Va a estar muy indicado en función de la cantidad de peso, la edad del paciente. Tiene que haber un monitoreo también cuando se hace la sedación con midazolam a nivel de cómo está su frecuencia cardíaca durante el procedimiento. ¿Ya? Explicarle muy bien al paciente y les vuelvo a repetir, solamente lo puede hacer el odontopediatra o un cirujano dentista que tenga la certificación de este tipo de procedimientos. También hay algunos establecimientos por el tema de sedación consciente, no requiere porque es ambulatorio, ya no ingresa a sala de operaciones. Ya otro tipo es sedación profunda. Ya en la sedación profunda ingresan a sala de operaciones. En la sedación consciente suele ser en atención ambulatoria en el consultorio odontológico con monitorización. Vamos a revisar algunas discapacidades que tenemos acá. Dentro de ellos tenemos la discapacidad intelectual. En esto hace referencia a las limitaciones significativas del funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo expresado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales que se originan antes de los 18 años. La etiología puede haber a nivel prenatal, que puede ser genético, como por ejemplo el síndrome de Down, infeccioso, por sífilis, rubiola, TBC, tosmoplasmosis, químico, puede ser por consumo de drogas. Natal, en el proceso del parto, ¿no? Anoxia, hipoxia, traumatismo, asistencia inadecuada durante el parto. Postnatal, deshidratación, ahogamiento, trauma, asfixia, infecciones, deficiencias nutricionales. Características generales: alteraciones físicas, deformidades craneofaciales, defectos cardíacos, otros hallazgos relacionados con estos síndromes, por ejemplo, el síndrome de cromosoma X frágil. Características estomatológicas: no existe una característica particular en estos tipos de pacientes. Sugerencias de higiene: va a ser las sugerencias generales. Importante comprometer y explicar a los familiares o cuidadores de la importancia de mantener la salud oral óptima.
Con respecto a los cepillos eléctricos, no se ha encontrado evidencia que sean sean mejores que los cepillos convencionales. El uso de pasta dental fluorada es efectivo para prevenir las caries. La otra condición que tenemos acá es el trastorno de espectro autista, que se va últimamente, los indicadores nos dicen que ha ido en aumento. No hay una causa establecida y lo que señalan con respecto al trastorno de espectro autista es lo siguiente: trastorno generalizado penetrante del desarrollo neurobiológico que engloba alteraciones cognitivas, conductuales, alteración en la socialización, trastornos en la comunicación verbal y no verbal, y un repertorio de conductas repetitivas, las cuales se manifiestan antes de los 3 años y se pueden percibir algunos casos, incluso los primeros meses de vida y persistiendo en la edad adulta. El diagnóstico, ¿quién lo va a dar? El médico especialista. ¿Cuáles van a ser las características que este tipo de pacientes tienen? Preferencia por la soledad, fijación inapropiada en determinadas rutinas, hiperactividad o inactividad externa, dificultad para integrar la información sensorial, ausencia de la conciencia de situaciones que implican peligro, rechazo al contacto físico, golpes de ira, angustia extrema sin razón aparente. Bueno, si observamos alguna de estas condiciones, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿no? Derivar al especialista para que pueda evaluarle. Y ahí tenemos el CIE dentro de la clasificación de pacientes con espectro de trastorno autista. Como les mencionaba, la etiología del paciente con espectro autista no es una etiología definida. Se señala que puede deberse a alteraciones genéticas, complicaciones infecciosas inmunológicas, trastornos metabólicos, anomalías de la estructura cerebral. Características generales. No existe una característica, características de estomatología. No existen características orales propias de los pacientes con espectro autistas. Acá, con respecto al manejo de estos pacientes, va a ser importante las intervenciones mecánicas como las químicas para el control de la salud oral. Las técnicas de abordaje que se va a usar van a ser decir, mostrar, hacer, refuerzo positivo, evitar refuerzos negativos, técnicas de modelado, eliminación de estímulos sensoriales estresantes, el uso de comando y órdenes claras. Las intervenciones no farmacológicas para el manejo de conducta y reducción de ansiedad muestran resultados positivos en estos pacientes del trastorno intelectual. Pacientes con síndrome de Down. Acá es una alteración genética, es un trastorno caracterizado por la presencia de un cromosoma adicional en la posición 21, la trisomía 21. El diagnóstico, si se da en la parte fetal, por la concentración de alfa-fetoproteína, puede ser a través de una ecografía, una biopsia de vellosidades coriónicas, la amniocentesis, la etiología, alteración genética en la trisomía 21, características generales. Acá sí se van a mostrar características propias de los pacientes con síndrome de Down, discapacidad intelectual, talla corta, orejas de implantación baja, pabellón auricular pequeño, hipotonía muscular, hiperlaxitud articular, displasia pélvica, clinodactilia, pliegue palmar único, déficit de desarrollo psicomotor. Además pueden presentar defectos cardíacos, enfermedad tiroidea, pérdida auditiva, apnea del sueño obstructiva. Y acá sí, en el síndrome de Down sí vamos a presentar, o sí estos pacientes presentan características propias de su condición: mandíbula y cavidad bucal pequeñas, paladar estrecho y de apariencia profunda,
nasofaringe estrecha, amígdalas, adenoideas hipertrofiadas, protrusión lingual y respiración lingual, enfermedad periodontal que evoluciona rápido, la cual puede iniciarse en la niñez con ubicación heterogénea. Puede presentar agenesia dental, retraso en la erupción, microdoncia, fusión, taurodontismo, problemas de oclusión, mordida cruzada posterior, apiñamiento dental, mordida abierta anterior, son una de las características comunes en estos pacientes con síndrome de Down. Los pacientes portadores de hipotonía muscular pueden presentar dificultad en el habla, masticación y la deglución. La presencia de lengua fisurada también en este tipo de pacientes. En la parte de sistémica de los pacientes con síndrome de Down, con respecto a las cardiopatías, el 40% de los pacientes con síndrome de Down tienen esta condición. Trastornos de la vista, el 30%, entre ellas catarata, miopía, estrabismo, endocrinas, hipotiroidismo, problemas gastrointestinales, 12%, y un 2% problemas de mieloproliferativos, ¿no? Acá las características adicionales de los pacientes con síndrome de Down: lengua, que puede tener fisurada, geográfica, los labios pueden estar agrietados, quilitis angular, el periodonto, mayor susceptibilidad de enfermedad periodontal acá. Síndrome de Down, periodonto, mayor susceptibilidad, deglución atípica, número de piezas dentales, puede haber ausencia de incisivos laterales, en la estructura dental puede presentarse fusiones, en el tamaño dental puede haber raíces cortas, puede haber microdoncia, en la erupción dental tardía, consecuencia alterada, la oclusión dental, maloclusión dental, pseudoprognatismo, mordida abierta anterior y cruzada posterior y bruxismo. En pacientes con parálisis cerebral, ¿a qué hace referencia? Trastorno permanente e irreversible del tono, la postura y el movimiento como consecuencia de un daño precoz, de un daño cerebral precoz. Es la causa más común de discapacidad física en la infancia. El trastorno motor es el cambio fundamental en los pacientes con parálisis cerebral. Sin embargo, también se pueden observar otras deficiencias: dificultad de aprendizaje, problemas de comunicación, oftalmológicos. El diagnóstico lo va a realizar el médico especialista. La etiología de un paciente con parálisis cerebral puede ser a nivel prenatal, natal y postnatal. Prenatal, infecciones, hipoxemia, radioterapia, entre otras. Natal, anoxia, hipoxia, traumatismos, asistencia inadecuada durante el parto. Postnatal, isquemia, hemorragia cerebral, acidosis, hipotermia. Características generales de estos pacientes: epilepsia, defectos de audición, defectos de visión, trastornos del lenguaje. Características estomatológicas. No existen características propias en estos pacientes con parálisis cerebral. Pacientes con sordera y defectos de audición. La sordera es una dificultad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído debido a la pérdida de la capacidad auditiva parcial o total, o puede ser uni o bilateral. Etiología conductiva: alteraciones congénitas, infecciosas crónicas, traumatismo, osteoclerosis. Neurosensorial: alteraciones genéticas, fracturas craneanas, complicaciones durante el embarazo. Características generales variables de acuerdo a la enfermedad base. Características estomatológicas: no existen características propias de esta discapacidad. Las sugerencias de higiene son las sugerencias generales que se le va a dar a los pacientes. En este caso, los pacientes con discapacidad auditiva, buscar otro medio de comunicación, ya sea lenguaje de señas o ya sea a través de escritos. Importante también el papel que van a jugar los familiares o cuidadores. Acá
La técnica, mostrar los elementos a utilizar, preparar al paciente mostrando previamente fotos, videos amigables en el proceso de la atención. Pacientes con ceguera o defectos de visión. Ceguera, ausencia completa de la visión. Déficit visual, disminución de la capacidad visual, pudiendo con la mejor corrección posible distinguir algunos objetos a una distancia corta. Diagnóstico con el médico especialista. La etiología puede haber en niños, pueden ser congénitas, en adultos las cataratas. Características generales, va a variar de acuerdo a la enfermedad que ocasionó la ceguera. Características estomatológicas también son variadas porque no depende de la enfermedad base. Sugerencias de la higiene es similar. Acá en los pacientes con ceguera o defectos de visión son pacientes que no viene alterado su sistema intelectual o la parte intelectual, así que es a ellos a quien debemos hablarles, tanto en los pacientes de sordera como pacientes con discapacidad visual. A ellos hay que tratarlos porque son personas que simplemente tienen una limitación y nos pueden comprender absolutamente todo. Así que lo que más bien hay que buscar son los medios para comunicarnos. En el caso de los pacientes con ceguera, no se escucha muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es explicarles previamente el procedimiento, tenemos que hablarles cada paso que vamos a realizar en la atención, todo debemos de señalarle previamente, ¿no? Indicarle cómo suena, indicarle cada pasito que vamos a hacer, porque si no en ellos se le va a generar un estrés ante lo desconocido. Patologías orales frecuentes en pacientes con discapacidad durante la atención. Maloclusiones, infecciones, mayores índices de caries, ya debido a que tienen una limitación, una condición que limita el cuidado de su salud, lo que hace es que esos indicadores sean mayores. Enfermedad periodontal, lesión por autoagresión, pérdida dentarias. ¿Qué debo tener en cuenta para hacer frente a un paciente con discapacidad? Limitaciones motoras o psicológicas, dificultades para el cuidado en la cavidad oral. Por lo tanto, lo que voy a hacer, sabemos que la forma base para realizar el cuidado de la salud bucal es la higiene. Y para realizar la higiene tengo que tener los implementos adecuados. Por ejemplo, en los pacientes con parálisis cerebral, el tono muscular viene alterado, no existe una estabilidad. Eso va a ir variando en grados, ¿no? Pero incluso en un grado leve no hay estabilidad. ¿Qué necesitamos? ¿Quién lo hace? Lo hace el cuidador o un familiar. Para eso necesita los implementos. Si no te va a decir, no puedo hacerlo, el cepillo es muy grande, el cepillo, perdón, el cepillo es muy grande o me muerde, entonces, ¿qué va a hacer? Se les va a preparar un cepillo, obviamente teniendo el cepillo base, se les va a adecuar en todo caso. La palabra correcta sería, se va a adecuar un cepillo, se va a realizar esto que ven acá como un dedal para que el paciente no muerda al cuidador y pueda así realizar a la higiene dental adecuada, ¿no? Entonces, el uso de protectores para los dedos, ¿no? Los pacientes muerden, por ejemplo, los pacientes con parálisis cerebral, los van a morder, pero no porque ellos quieran, simplemente porque no pueden tener la postura, el tono postural. Abre bocas, adaptadores hechos de espátulas de madera y gasa alternativo de cepillos e hilos dentales, ¿no? Los implementos. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instruir al paciente. Como, lo que pasa en los pacientes con parálisis, ¿qué es lo que pasa? Es que está alterado el tono muscular. Como habrán visto en la diapositiva, en los pacientes con parálisis cerebral hay leve, moderada y grave. En la leve incluso no existe un tono muscular y van a estar, como les digo, como temblando. Entonces el hecho que esté temblando no permite hacer la higiene. Entonces ese tono muscular que no es estable hace que todo su cuerpo esté en una condición
como parecido a un temblor. Eso hace que muerda. No es que muerda a propósito. Y hay algunas pacientes con algunas alteraciones que sí pueden morder si no los explica el paciente. ¿No? Eso va a depender del grado de la condición del paciente con discapacidad. Y para eso se hacen los protectores de los dedales, ¿no? En la instrucción, como habíamos dicho, lo importante es la alimentación saludable. No es tan solo decirle al paciente, por favor, alimente saludablemente a su familiar. Pero ¿qué es saludable? ¿No? ¿Qué es saludable? Bajo en azúcares. Azúcares externos, azúcares agregados, lo que se agregue, no propios de los alimentos. Importante acá los horarios adecuados para la alimentación. En caso de que se dé medicamentos azucarados, administrar con comida salvo indicación médica. ¿Por qué? Porque quien lo hace la higiene, este paciente es su cuidador o el familiar. Y en algunos pacientes es todo un reto hacer la higiene. Entonces, imagínense, lo hago 2 veces al día o 3, y encima tomo un medicamento azucarado, lo tengo que hacer la higiene, pero es todo un reto. Entonces, por eso es que se recomienda darlo entre comidas, porque igual, darlo con comidas, porque igual yo ahí sí voy a hacer la higiene, es parte de la programación, salvo que exista una contraindicación precisa. Reconocimiento de situaciones de riesgo estomatológico, higiene bucal. Recomendar el uso de pastas dentales fluoradas y enjuagues fluorados. Cuando existe inflamación aguda gingival y exista limitación del paciente para realizar la remoción mecánica de la placa dental del sector posterior de la cavidad bucal, se indicará el uso de clorexidina al 0.12% o clorexidina de tratamiento por 1 minuto cada 12 horas por 7 días, solo en esas circunstancias. Factor, adaptar el tratamiento, atención presencial, ya sea intramural dentro del consultorio o extramural fuera del establecimiento, en consulta externa domiciliaria. La telemedicina, con colaboración del paciente, manejo del comportamiento, hospitalaria, consulta externa, con colaboración, restricción física, sedación consciente o puede ser en sala de operaciones con sedación profunda y anestesia general. Aquí algunos medicamentos que producen xerostomía e hiperplasia gingival. Dentro de los antipsicóticos vamos a tener la risperidona, los antidepresivos, la fluoxetina, los psicoestimulantes, el metilfenidato, los ansiolíticos, los anticonvulsivantes, la fenitoína, carbamazepina, fermobarbital, los bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, amlodipino, diltiazem, son algunos de los medicamentos que me pueden generar xerostomía en el paciente. Acá tienen un cuadro resumen de lo que hemos mencionado de manera general, comprometer pacientes con discapacidad, los familiares y los cuidadores. Todas las alteraciones, discapacidad intelectual, el TEA, el síndrome de Down, parálisis cerebral, etc. ¿Qué hay que hacer? En todo tipo, acá, en todo tipo de discapacidad tiene que estar involucrado los familiares o el cuidador. El cepillo eléctrico mecánico va a depender de la recomendación que usted lo dé. El uso de agentes de clorexidina, también de la evaluación del profesional. El uso de agentes químicos de pasta florada, todos sin excepción. Higiene oral va a depender de la capacidad que tenga el paciente para realizarlo. En quienes se da directamente en discapacidad auditiva y visual. En los demás tiene alterada para poder determinar eso, por eso se le da a los cuidadores. Discapacidad intelectual, en TEA, en síndrome de Down, en pacientes con parálisis. Evaluaciones orales a todos, tratamiento periodontal a todos, visitas domiciliares de consulta a todos, consejo dietético, ya sea a ellos o sus familiares, dependiendo de la condición de discapacidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Antes de pasar al siguiente tema. No hay preguntas, pasamos al siguiente.
Vamos a ver aquí lo que viene a ser norma técnica de salud para la gestión de historia clínica. Esa es la norma 139 MINSA 2018. Y la norma técnica 138 es la norma técnica de salud para el uso del odontograma. Pero recuerden que el odontograma es parte de la historia clínica. Aquí vamos a revisar algunas modificaciones que ha habido con respecto a las nomenclaturas debido a la aparición de nuevos materiales dentro de la atención odontológica, ¿no? Antes eran menos cosas, ahora han aparecido más materiales. Entonces, en el caso de corona, se dibuja un cuadrado bordeando la corona clínica de la pieza dentaria de color azul si se encuentra en buen estado. Si no se encuentra en buen estado, la corona clínica que hago lo marco de color rojo. Y en el recuadro con mayúsculas, el midazolam no necesariamente, ya. Claro, en la parte normativa es que lo tiene que recetar un médico, pero también puede ser la receta de un odontopediatra. Sí, tiene que ser por un especialista, en este caso por un odontopediatra puede ser. Pero no puedes, tú ser el odontopediatra e ir a comprar, no te lo venden. Normalmente podrían darte, pero no pasa. Tiene que ir otra persona con la ficha, no te puedes automedicar. ¿Por qué? Porque no puede haber una automedicación. ¿Alguna otra pregunta con el tema anterior antes de continuar con el odontograma? ¿No? Bien, entonces continuamos. Les estaba señalando que en el caso de corona se registra con color azul, bordeando la corona clínica del recuadro, y con color rojo si se encuentra en mal estado. Y en la parte superior del casillero se va a especificar el tipo de material que tiene esta corona. Si es una corona metálica, pondré CM. Si es una corona fenestrada, corona metálica de ventana vestibular, CF. Si eres una corona metal cerámica, CMC. Si es una corona de vidrio, CB. Y si es una corona libre de metal, CLM. Defectos en el desarrollo del esmalte. Se coloca en el recuadro correspondiente con mayúscula y el color rojo las siglas del hallazgo clínico identificado en las superficies dentales. O opacidades del esmalte. P, pigmentaciones en el esmalte. Y nada más, no pongo ni marco nada. Mira. Fluorosis se detalla en el ítem de especificaciones por ser de característica clínica generalizada acompañada de la clasificación utilizada. Caries dental. Se pinta color rojo la lesión de caries y se registra el mismo color en mayúscula en el hallazgo clínico del recuadro. Se registra, coloco la mancha blanca. ¿Qué más? Acá coloco y especifico caries en esmalte. Coloco y especifico caries en dentina. Y coloco CDP si la lesión de caries dental está a nivel de dentina con compromiso pulpar. O sea, coloco, lo marco de color rojo y especifico a qué nivel está. Implante dental se registra en mayoría de color azul, buen estado, rojo, en mal estado. Donde se registra este tratamiento, se observa clínicamente la presencia del implante, se pone en la parte superior, MP. Si está en buen estado, azul. Si está en mal estado, rojo. Se registra de color azul, pieza dentaria ausente. DNE, diente no erupcionado.
si no está erupcionado, DX, diente ausente por extracción debido a experiencia de lesión de caries dental. DAO, diente ausente por otras razones que no tienen relación a experiencia de lesión de caries. Color azul. Restauración definitiva. Se dibuja la restauración acorde a cómo se ve clínicamente. Se coloca de color azul, si está en buen estado. Si es, bueno, es una restauración definitiva, entonces viene a ser de color azul y debería estar en buen estado si es definitiva. Entonces, se coloca en función de la característica clínica que encontremos y en la parte superior vamos a poner de qué material, si es resina, si es amalgamas, si es ionómero de vitrio, si es una incrustación estética, si es una carilla. Acá tienen ustedes el odontograma. Dientes deciduos.